Buenas noches, nos encontramos con la menor de edad, Ana Sofía Guillón Cuadro, que con autorización de su madre, Elena Cuadros, nos va a ayudar a diligenciar esta encuesta, la cual va a responder por medio de un círculo que va a hacer en la pantalla. Entonces, buenas noches, Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches, bien, gracias. Bueno, me alegra, Sofía. Entonces vamos a empezar. Sofía, ¿cuántas veces comes al día? 5, 5 veces. Listo, Sofía. ¿Qué energía tienes después de comer, de ingerir tus alimentos? más o menos. ¿Más o menos? Ujú. ¿Poquita? No tanta. Listo. Entonces, ¿quién es el responsable de servirte la comida en tu casa, Ana? Mi madre, Su mamá. Listo. Entonces, en el colegio, ¿cuántas veces comes? una, Una vez, tus 11, me imagino. sí, Entonces, em, ¿te desconcentras con facilidad cuando no comes? algunas veces. Algunas veces te pasa esto, ¿sí? Sí, Entonces, ¿cuántas veces tus padres te llevan al médico, al pediatra? 3, 3 veces, ¿listo? Están en constante seguimiento de tu control médico, ¿sí? sí, Listo. Entonces, ¿cuántas personas viven en tu casa? ¿2, 3, 4, 5 o más personas? más. Más, listo. Entonces, ¿has sentido algunos de los siguientes síntomas cuando no comes? Debilidad, tristeza, falta de energía o dolor de estómago. Falta de energía. Listo. Entonces, no te puedes concentrar bien, ¿sí? Sí, Listo. Entonces, de los siguientes alimentos, ¿sabes cuáles debes comer? Carnes, frutas, golosinas, vegetales o bebidas artificiales. ¿Cuáles consideras tú que tienes que comer? carnes, frutas y vegetales. Listo, Sofía. Entonces, ¿compartes la comida con algún compañero de tu colegio? Sí, porque algunos no traen. Listo, Sofía. Entonces, para finalizar, ¿qué te gusta hacer en tus tiempos libres? ¿Cuál es tu talento o las actividades que realizas dentro de tu casa? Bailar y cantar. Listo, Sofía. Entonces, muchísimas gracias por tu atención y tu tiempo y por colaborarnos en esta entrevista. ¿Listo? Gracias. Muy buenos días, el día de hoy me presento, soy estudiante de trabajo social, me llamo Viviana, estaré haciéndoles la entrevista dirigida a menores de 5 a 10 años de nuestra investigación con un niño de 7 años. A continuación le presentaré cómo se llama nuestro entrevistado. Anthony Samuel Lomelo Cadenas. Anthony, ¿me puedes decir cuántas veces comes al día? 1, 2, 3, 4 o 5. 5. ¿Qué energía tienes después de comer, Anthony? Mucha. En tu casa, ¿quién es el responsable de servirle la comida? Mi mamá, mi abuelo. En el jardín, ¿cuántas veces comes? 1, 2 o 3. 2. ¿Qué comida les da a los niños mientras permanecen en el colegio? ¿Desayuno, almuerzo, cena o onces o refrigerio? Refrigerio. Anthony, ¿se desconcentra con facilidad cuando no comes? Sí. Sí. ¿Cuántas veces sus padres lo llevan al médico? 1, 2, 3, no me lleva o más de 3 veces. No me lleva. ¿Cuántas personas viven en tu casa? 2, 3, 4, 5 o más. Más. ¿Has sentido alguno de los síntomas cuando no comes? Debilidad, tristeza, falta de energía o dolor de estómago. Dolor de estómago. De los siguientes alimentos, ¿cuál debes comer? Que consideres carnes, fruta, golosinas, vegetales o bebidas artificiales. Frutas, vegetales. Anthony, ¿tú compartes la comida con algún compañero? Sí, porque me gusta compartir, no porque nadie me pide, sí, porque algunos compañeros no traen. Sí, porque unos compañeros no traen, yo le doy la comida. Ay, tan bonito. ¿Qué le gusta hacer? Jugar, armar cosas, colorear, bailar o cantar. Jugar. ¿Te gusta jugar y qué te gusta jugar? Fútbol. Uy, vas a ser un gran futbolista. Bueno, Anthony, gracias por colaborarnos con esta entrevista y espero que te encuentres muy bien.
Gracias. Buenas tardes, el día de hoy me encuentro con el menor de 5 años que le realizaré la entrevista acerca de la investigación que estamos realizando y él se llama. Matías Lago Portila. Con la autorización de su representante Luisa Fernanda Portela. Matías, ¿cuántas veces comes al día? 1, 2, 3, 4 o 5. ¿Cuál de estas opciones? 3. ¿Qué energías tienes después de comer? Ninguna, alguna, más o menos o mucha. Mucha. ¿Cómo? Mucha. ¿Quién es el responsable de servirle la comida? ¿Tu papá, tu madre, tus hermanos, tías o primos o abuelos o tu abuelita? Mi mamá y mi abuela. En el jardín, ¿cuántas veces comes? 1 o 2 o 3. 1. ¿Qué comida le dan a los niños mientras permanecen dentro del colegio? Desayuno, almuerzo, cena o onces o refrigerio. 11. ¿Se desconcentra con facilidad cuando no comes? ¿Nunca o algunas veces o siempre? Siempre. ¿Cuántas personas vives en tu casa, Matías? 2, 3, 4, 5 o más. 4. ¿Has sentido alguno de los síntomas cuando no comes? Debilidad, tristeza, falta de energía o dolor de estómago. Dolor de estómago. De los siguientes alimentos, ¿sabes cuáles debes comer? Carnes, frutas, golosinas, vegetales o bebidas artificiales. Carne, frutas y comida. Milita. ¿Compartes la comida con algún compañero? Sí, porque me gusta compartir, no porque nadie me pide, sí, porque algunos compañeros no traen. ¿Cuál de estas opciones, Matías? Un amigo. O sea, tú le compartes a tu amigo. ¿Te gusta compartir? ¿Qué le gusta hacer, Matías? ¿Jugar, armar cosas, colorear o bailar o cantar? Jugar, colorear y jugar. Ah, bueno. Gracias, Matías, por ayudarnos con esta entrevista. Nada. Buenas tardes, nos encontramos con la señora María Isabel Cuervo, la cual nos va a ayudar a diligenciar una encuesta. Doña María Isabel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, gracias a Dios. Listo, me alegra mucho. Entonces vamos a empezar la encuesta. Entonces, primero, para usted, ¿qué es la nutrición infantil? A, la afectación de un sistema digestivo. B, la falta de consumo de hierro en los menores afectando su cuerpo. O C, es una enfermedad caracterizada por el daño corporal, alertando sus funciones orgánicas y psicosociales. Para mi punto de vista, la C. Bueno, sí, señora. Entonces, ¿hasta qué edad considera usted que se le debe dar leche materna a los menores? A, hasta los 6 meses, B, hasta el primer año, C, hasta los 2 años o D, hasta los 5 años. Para mi punto de vista, el primer año es esencial para el menor. Listo, sí, señora. Entonces, ¿existe algún comedor comunitario dentro del barrio en el que reside? No, señora, que yo conozca, no. Bueno, sí, señora. Entonces, ¿sabe qué alimentos deben consumir los menores? De los siguientes: carnes, verduras, frutas, golosinas, lácteos o comida chatarra sin nutrientes. Pensaría que 4 de los anteriores, de los primeros. Ah, listo, sí, señora. Entonces, ¿cuántas veces al año se debe llevar al médico al niño? A, 1, B, 2 o C, 3 y D, las que recomiende el médico. Según las recomendaciones del profesional. Listo, sí, señora. Entonces, ¿dentro del hogar cuentan con un plan nutricional? No, no lo tengo, no tengo conocimiento. Listo, sí, señora. Entonces, ¿han evidenciado que algún menor dentro del colegio en el que su hijo estudia no haya consumido desayuno, once o almuerzo? Sí, no, o algunas veces. Algunas veces, sí, señora. Listo, sí, señora. Entonces, ¿de quién es mayormente la responsabilidad de que los niños sufran de desnutrición infantil? A, de los padres de familia, B, del sector salud o del gobierno, C, de los menores por no comer.
El A, porque los padres son los que tienen los niños en primera mano. Listo, sí, señora. Entonces, ¿cree que la falta de recursos, oportunidades, ayudas influyen en la nutrición infantil? Por, A, por supuesto. B, no tanto o algunas veces. por supuesto, Listo, sí, señora. Entonces, ¿tiene conocimiento de algún caso de nutrición infantil que haya evidenciado? sí, en algunos casos se ha evidenciado mucho. Bueno, sí, señora. Entonces, ¿qué síntomas cree que se presentan a causa de la desnutrición infantil? De los siguientes, entonces, debilidad, dolor de estómago, déficit de atención, falta de energía, cansancio o abdomen inflamado. Déficit de atención y la falta de energía, pues por la falta de alimento. Listo, sí, señora. Entonces, ¿cree que es importante que los niños de 5 a 10 años desarrollen todas sus habilidades sociales? Sí, señora, por supuesto. Listo, entonces, al llevar una dieta balanceada, es importante, llevar una dieta balanceada es importante para que los menores desarrollen sus capacidades tanto físicas como cognitivas. Sí, es necesario. Listo, sí, señora. Entonces, ¿cuántas comidas cree usted que los niños deben consumir al día? ¿De 1 a 3 o de 1 a 4 o de 1 a 5? B, de 1 a 4. Listo, sí, señora. Entonces, ¿qué comidas les dan a los niños mientras permanecen dentro del colegio en el que están sus hijos? Por experiencia propia, por mis hijos, siempre eran 11. Listo, sí, señora. Entonces, ¿realizan en el colegio alguno de estos controles y seguimientos nutricionales en los menores? Talla, peso, altura, mediciones o ninguno de los anteriores. Pensaría que las 4 primeras, siempre he tenido conocimiento de las 4. Listo, sí, señora. Entonces, ¿han identificado en los niños algunas de estas conductas cuando no ingieren alimentos? Irritabilidad, falta de interés por las actividades, agotamiento o llanto excesivo. Irritabilidad y falta de interés por las actividades, las 2 primeras, me parece. Bueno, sí, señora. Entonces, ¿cuáles derechos se les estarían vulnerando a los niños en el caso de que padezcan de desnutrición infantil? A, la vida, B, derecho a la protección, C, derecho a la educación, D, derecho a la alimentación o E, todas las anteriores. Para mi punto de vista, las 4 anteriores son fundamentales para el menor. Listo, sí, señora. Entonces, ¿considera que la desnutrición infantil se puede solucionar en los menores solo con brindar alimentos o necesitan más ayuda Necesitan más ayudas. para poder Sí, solucionar esto? señora. Listo, sí, señora. Entonces, ¿qué edades son más probables en sufrir de desnutrición infantil? A, de 0 a 6 meses, B, de 7 a 12 meses, C, de 1 a 5 años, D, todas las anteriores o en todas las etapas de la vida se puede dar la desnutrición infantil. Para mi punto de vista, en todas las etapas, en ¿Listo? todas las edades. Sí, claro, sí, señora. Entonces, los menores de 5 años logran aprender o retener lo que observan en su entorno. Ah, claro, no tienen esa habilidad. Tienen esa habilidad, no están muy pequeños para entender o en algunos casos cuando les repiten ciertos comportamientos y de si según la formación que haya tenido el menor. La A, claro que tiene esas habilidades. Listo, entonces, al sufrir un niño de desnutrición infantil, tiene desventajas en su crecimiento y desarrollo con respecto a los niños que no tienen esta afectación. Claro, ¿hay desventaja o no? La A, claro, y hay desventaja. Listo, sí, señora. Entonces, ¿cree que los menores de 5 a 10 años tienen la capacidad de desarrollar su parte cognitiva? Para mi punto de vista, viene desde el vientre de la madre. Listo, sí, señora. Entonces, causa de esto, la buena alimentación de la madre gestante o embarazada contribuye al adecuado desarrollo del bebé. Claro que sí, porque le ayuda a la formación y es información que ya trae desde el vientre, según el cuidado de la madre en su gestación. Listo, sí, señora. Entonces, ¿qué rango de edad considera usted que los menores empiezan a aprender o a adquirir hábitos? Pensaría yo que adquieren más rápido la actividad a partir de sus 3 años, sí. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipo de alimentación usted considera que se les deben dar a los menores dentro de los colegios cuando les dan almuerzo? A, proteínas, B, verduras, C, lácteos, D, frutas o todas las
Todas las anteriores. Listo, sí, señora. Entonces, ¿cree que es importante que el gobierno brinde más ayudas alimentarias a los colegios? Sí, es muy importante. Listo, sí, señora. Entonces, cuando el menor padece de nutrición infantil, ¿no se adapta con facilidad a su entorno? Sí se adapta, no se adapta o algunas veces pasa esto. No, la segunda no se adapta. Muy bien, listo. Entonces, ¿conoce cuál es la ruta de atención en el caso de que un niño padezca de nutrición infantil? No, no señora, no la conozco. Listo, sí, señora. Entonces, ¿cree que es necesario que los padres de familia reciban talleres acerca de esta problemática? Es muy necesario. Listo, sí, señora. Doña María Isabel, muchísimas gracias por su atención y por su tiempo para diligenciar esta encuesta. Muchas gracias, muy amable, con mucho gusto. Sí, señora, entonces, hasta luego. Mi nombre es Lina Tatiana Rodríguez, estudiante de Trabajo Social de la Universidad Uniminuto. Nos encontramos con el señor Hernando Callejas, quien nos va a diligenciar la entrevista semiestructurada. ¿Sabe qué es desnutrición infantil? No, señor, ¿Por qué? porque no me han dado la definición. ¿Qué estrategia o política conoce que tenga el gobierno o el Estado para fomentar las habilidades sociales de la primera infancia? No sé, no conozco políticas que haya hecho. ¿Piensa que los menores deben consumir suplementos alimentarios si presentan desnutrición infantil? Esta pregunta es de selección múltiple, entonces las opciones son: se debe consultar primero al médico antes de consumir algún suplemento. Si se deben consumir algún suplemento, no es necesario, no necesariamente tienen que padecer desnutrición infantil, lo pueden consumir todos los menores. Sí, lo pueden consumir. ¿Cuál cree usted que son las habilidades principales que se deben fortalecer en la primera infancia? Las habilidades que se deben fortalecer en la primera infancia. No sé cuáles. ¿Conoce usted de algún tipo de desnutrición infantil? Sí, la de donde no les dan alimento a los niños. ¿Cree que la desnutrición infantil no permite que se desarrollen habilidades cognitivas del menor? Creo que sí. Esta pregunta también es de selección múltiple. Cuando el menor no consume su alimento adecuado por alguna circunstancia, ya sea enfermedad o malestar, ¿actúa o se comporta diferente? A. Sí, porque no se ha alimentado correctamente. B. Sí, porque al estar con el malestar no se pueden comportar normalmente. C. No, porque el alimento no influye en su comportamiento. Sí, ¿La A o la B? Es que las dos dicen así. la A. ¿Cómo evitaría usted que algún menor padezca de desnutrición infantil? Dándole buen alimento y ofreciéndole todo lo necesario en la casa de cariño, amor, todo lo que necesita. ¿Qué enfermedades se pueden dar a raíz de la desnutrición infantil? No sé. ¿Qué causa la desnutrición infantil en el desarrollo social del infante? ¿Qué causa? De pronto baja autoestima, temor. Esta pregunta también es de selección múltiple. ¿Cuál cree usted que son las habilidades principales que se deben fortalecer en la primera infancia? A. La inteligencia y la destreza. B. La motricidad y las conductas adecuadas. C. Las relaciones interpersonales y sus aptitudes. D. La comunicación y expresiones. E. Todas las anteriores. Todas las anteriores. ¿Cree usted que el rendimiento de los infantes se deriva a su alimentación? Justifique su respuesta. No solamente a la alimentación, sino a todas las cosas que nos rodean.
¿Le parece importante que los menores desde sus hogares y en el colegio les enseñen a tener una alimentación adecuada? Justifique su respuesta. Muy importante porque los niños necesitan ser instruidos. La desnutrición infantil afecta en la concentración de los menores a la hora de realizar sus compromisos académicos. Justifique su respuesta. Sí, claro que sí, porque eh, sí afecta porque no tiene el suficiente alimento para poder eh, trabajar como se debe. Esta pregunta también es de selección múltiple. ¿Los comportamientos de los padres tienen alguna influencia en el desarrollo social de los niños? A. Sí, porque los niños tienden a repetir los comportamientos de los padres. B. No, porque los niños desarrollan su propia conducta. C. Sí, porque ellos son el reflejo de sus padres. Sí, ¿La A o la C? la sé. Indique alguna solución o una estrategia para mejorar la conducta de los menores con respecto a las consecuencias que ha dejado la desnutrición. ¿Una estrategia? ¿Cómo así? No entiendo. Digamos alguna posible solución que usted diga, bueno, me parece que brindándole una alimentación adecuada se puede Bueno, lo que combatir usted con está la... diciendo. ¿Por qué cree que la desnutrición afecta en las relaciones interpersonales de los menores? Porque ya lo oí anteriormente, porque ellos no se pueden relacionar bien con los demás, porque de pronto se sienten menos que los otros niños. ¿Considera que un menor que padece desnutrición infantil, bueno, mentira. ¿Considera que un menor padece desnutrición infantil cuando no es activo o enérgico? No necesariamente. Esta pregunta también es de selección múltiple. ¿Considera que existe alguna solución o alternativa para disminuir los casos de desnutrición infantil dentro del territorio? Pueden existir, claro. Sí, las opciones eran A, sí existe, B, no existe, C, no se habla de eso, entonces la A, ¿sí? Sí. Cuando el menor padece desnutrición, ¿no se adapta con facilidad a su entorno? No se adapta, sí, señor. ¿Cuál estrategia implementaría para que el niño desarrolle las habilidades sociales? Tener con ellos más tiempo, compartir con los niños. ¿Qué diferencia hay entre las habilidades sociales y las habilidades cognitivas que se desarrollan en la etapa de la primera infancia? No, no sé. Esta pregunta también es de selección múltiple. Para usted, ¿cuáles son las habilidades sociales que se deben desarrollar en la infancia? A. La facilidad de relacionarse con los demás. B. La conducta que tienen los menores. C. El desarrollo de su cerebro y las destrezas de su aprendizaje. D. Todas las anteriores. D. ¿Qué rango de edad considera usted que el menor empieza a padecer o adquirir hábitos? Desde que es un bebé. ¿Qué alimento considera que es esencial en la edad de 0 a 5 años? La leche materna. ¿Cree usted que la desnutrición infantil afecta en el desarrollo de las habilidades sociales de los menores? Sí. Esta pregunta también es de selección múltiple. Dice, en su opinión, ¿qué son las habilidades sociales? A. Es un conjunto de conductas y aptitudes de un individuo donde se desarrollan habilidades como relacionarse interpersonalmente, solucionar problemas y habilidades motrices. B. Son las destrezas que implementa el menor a la hora de tomar decisiones, la forma de aprender y la motricidad. C. Son las formas de adaptarse al entorno que lo rodea. C. ¿Conoce algún programa
que contenga estrategias de mejora para generar un cambio social acerca de la problemática? No. ¿Qué tipo de alimentación considera que se les debe dar a los menores en su etapa de crecimiento? Uno que tenga buenas vitaminas. Esta pregunta también es de selección múltiple. ¿Considera apropiado que los padres presenten más atención a los síntomas que aparecen a causa de la desnutrición infantil? A. Sí, porque se puede llevar a un control y lograr mitigar el problema. B. Sí, porque ayuda al menor a combatir esta afectación desde los primeros síntomas. C. Sí, porque como padre se debe tener un seguimiento de los hijos en relación a su nutrición. D. Sí, porque es deber de los padres. A. Cuando un menor padece de desnutrición, se puede evidenciar en un bajo rendimiento al realizar sus actividades diarias. Sí, claro que sí. Esta pregunta también es de selección múltiple. ¿Qué síntomas considera que tiene un menor que sufre de desnutrición? A. Bajo de peso y crecimiento lento. B. Estómago inflamado y dolor en él. C. Cansancio y fatiga. D. Todas las anteriores. A. Un menor que sufre de desnutrición tiene la misma capacidad de aprendizaje al que no la sufre. Justifique su respuesta. No, no tiene las mismas habilidades porque no tiene la capacidad de pensar, de actuar de la misma manera que los demás. ¿Cree que es importante que el gobierno brinde ayudas a las familias que tienen un menor con desnutrición? Sí. Esta pregunta también es de selección múltiple. Para su criterio, ¿de qué se trata el derecho a la alimentación? A. Es el derecho de poder comer las 3 comidas diarias y tener un entorno limpio y con servicios públicos. B. Es un derecho que todos los niños tienen que tener garantizado por medio de una alimentación suficiente, accesible, permanente y con condiciones saludables. C. Es el derecho a que les brinden refrigerios y medias nuevas para complementar su dieta alimentaria. B. Desde su punto de vista, ¿cree usted que el entorno influye para que los niños puedan desarrollar todas sus habilidades sociales? Sí. ¿Está de acuerdo con el funcionamiento que establece el BCBF al brindar ayudas de alimentación a las familias vulnerables? Sí. ¿Qué conductas son afectadas a raíz de la desnutrición? Las relaciones, la falta de aprendizaje, el crecimiento del pequeño. ¿Es importante que desde el vientre se tenga una buena alimentación? Justifique su respuesta. Claro que sí, porque la mamá está alimentando al bebé desde el estómago, desde el vientre. Al tener desnutrición infantil, un menor le afecta en el crecimiento físico. Justifique su respuesta. Sí le afecta porque no puede crecer, pues no tiene los nutrientes que necesita el cuerpo. Listo, don Hernando, muchas gracias. Con mucho gusto. Mi nombre es Lina Tatiana Rodríguez, estudiante de Trabajo Social de la Universidad Uniminuto de Dios. Nos encontramos con la señora Egna Salcedo, que nos va a diligenciar la entrevista semiestructurada. Señora Egna, ¿está de acuerdo que grabemos el audio de las respuestas? Sí, claro, con mucho gusto. ¿Sabe qué es desnutrición infantil? La desnutrición infantil es una falta de alimentación a los niños, de buena nutrición para los niños. ¿Qué estrategia o política conoce que tenga el gobierno o el Estado para fomentar las habilidades sociales de la primera infancia? Estrategia que tenga el gobierno, pues hay muchas ayudas del gobierno, hay
tenemos Familias en Acción, programas del bienestar familiar y otros que desconozco, pero sí hay. Esa pregunta es de selección múltiple. Piensa que los menores deben consumir suplementos alimentarios si presentan desnutrición infantil. A. Se debe consultar primero al médico antes de suministrar algún suplemento. B. Se deben consumir los suplementos. C. No es necesario. D. No necesariamente tiene que padecer de desnutrición infantil, lo pueden consumir todos los menores. Pues la respuesta porque uno pues, tiene que primero consultar con el especialista, que a veces a nuestro parecer hacemos las cosas mal. Entonces, el especialista nos ayuda a orientar cómo debemos alimentar a un niño. Sí. ¿Cuál cree usted que son las habilidades principales que se deben fortalecer en la primera infancia? La que se debe fortalecer en la primera infancia, las habilidades. Sí, señora. Habilidades como pues para que ellos aprendan las cosas bien, habilidades como para el juego, habilidades para la música, cositas que ellos puedan desarrollar. ¿Conoce usted de algún tipo de desnutrición infantil? Sí, claro, sí se conoce. Sé que en La Guajira hay mucha desnutrición infantil. ¿Cree que la desnutrición infantil no permite que se desarrollen las habilidades cognitivas del menor? Sí, claro, sí influye mucho porque un niño desnutrido no tiene la misma capacidad de un niño bien nutrido. Porque un niño que esté desnutrido no tiene la habilidad de aprender más, de desarrollar más su mente. Esta pregunta también es de selección múltiple. Cuando el menor no consume su alimento adecuado por alguna afectación, ya sea enfermedad o malestar, ¿actúa o se comporta diferente? A. Sí, porque no se ha alimentado correctamente. B. Sí, porque al estar con malestar no puede comportarse normalmente. C. No, porque el alimento influye en su comportamiento. Sé porque el alimento influye mucho en su comportamiento. Otra. ¿Cómo evitaría usted que algún menor padezca de desnutrición infantil? ¿Cómo evitaría? Pues, si estuviera a mi alcance, yo lo ayudaría. Primero, si le pudiera dar de lo que yo gano, un mercado o algo que yo vea que le nutre al niño, dárselo a la mamá. O de otra manera podemos ayudarle diciéndole a la mamá cómo debe darle los nutrientes a los niños como debe ser. Por ejemplo, que menos harinas, más fruta, menos dulces, más proteínas, más verduras. Esta es la manera de uno vivir en él. ¿Qué enfermedades se puede dar a raíz de la desnutrición infantil? Enfermedades, la que yo sé o conocido, escuchado, úlcera, leucemia, pues esas son las que yo conozco que hay. Por ejemplo, también alguna enfermedad que le llegue una gripita o algo, y una vez un niño desnutrido lo va a hacer más rápido. ¿Qué causa la desnutrición infantil en el desarrollo social del infante? ¿Qué causa la mala alimentación?
en el desarrollo social? El desarrollo social causa que ellos no van a poder como tener esa energía para socializarse con otros niños, para jugar, para correr, para aprender. ¿Es apropiado que los familiares cercanos de los menores tengan una guía que instruya una buena alimentación desde su casa? Sí, claro, es importante porque así uno ayuda a una buena nutrición para el niño. Esta pregunta también es de selección múltiple. ¿Cuál cree usted que son las habilidades principales que se deben fortalecer en la primera infancia? Las opciones son A, la inteligencia y la destreza. B, la motricidad y las conductas adecuadas. C, las relaciones interpersonales y sus aptitudes. D, la comunicación y expresiones. E, todas las anteriores. La E, todas las anteriores son importantes. ¿Cree usted que el rendimiento de los infantes se deriva de su alimentación? Yo no creo, estoy segura que la alimentación influye mucho en el desarrollo de los niños. En la buena alimentación, es que solo alimentarlos no es darles comida, es tener una buena alimentación. ¿Le parece importante que los menores desde sus hogares y en el colegio les enseñen a tener una alimentación adecuada? Sí, claro, es importante porque en la casa se les enseña, pero también en los colegios, y en los colegios ellos enseñan mejor cómo un niño debe alimentarse, y ellos cantan más en el colegio que en la casa. ¿La desnutrición infantil afecta en la concentración de los menores a la hora de realizar sus compromisos académicos? Sí afecta mucho porque un niño cuando no está bien alimentado, pues yo sé porque he visto casos que cuando un niño está bien alimentado, no capta bien, tiene pereza, estudiar, bajo de ánimo y no aprende igual que un niño bien alimentado. Esta pregunta también es de selección múltiple. Dice, ¿los comportamientos de los padres tienen alguna influencia en el desarrollo social de los niños? A, sí, porque los niños tienden a repetir los comportamientos de los padres. B, no, porque los niños desarrollan su propia conducta. C, sí, porque ellos son el reflejo de los padres. La A y la C. Ellos ven el reflejo de uno. Ellos quieren ser como uno. Cuando están pequeñitos, ellos quieren ser como el papá y la mamá. Indique alguna solución o una estrategia para la conducta, para mejorar la conducta de los menores con respecto a las consecuencias que dejó la desnutrición infantil. Una conducta que deja las consecuencias. La conducta de un niño cuando ha sido desnutrido, su crecimiento no va a ser el mismo, sus habilidades. Listo. Los que dicen son las afectaciones que tienen los niños. Y las soluciones serían hacerles talleres, juegos, salir, que ellos vean otro ambiente. ¿Por qué cree que la desnutrición afecta en las relaciones interpersonales de los menores? La desnutrición afecta porque ellos, cuando hay niños bien alimentados, así ellos van a ver que ellos corren, hacen así, juegan, leen, aprenden, y ellos se van a sentir, ellos ven que, o sea, uno ve que el niño cuando va a tener desnutrición no va a tener la misma calidad de un niño bien alimentado.
¿Considera que un menor padece desnutrición infantil cuando no es activo o enérgico? Sí, claro. Ay, sí, claro se considera porque hay niños que cuando han sufrido de nutrición cambia su, su, su ambiente, su ánimo y hasta su estado corporal. Esta pregunta es de selección múltiple. ¿Considera que existe alguna solución o alternativa para disminuir los casos de desnutrición infantil dentro del territorio? A. Sí existe. B. No existe. C. No se habla del tema. La C. Eso no se habla del tema porque es un poco complicado hablar de ese tema. Cuando el menor... Bueno. Cuando el menor padece desnutrición, ¿no se adapta con facilidad a su entorno? Sí, un niño cuando está desnutrido, sí, no se adapta porque él anda como desanimado, se le nota la falta de ánimo. Y después está... ¿Cuál estrategia implementaría para que el niño desarrolle las habilidades sociales? Una estrategia sería hacerles talleres, como ya había dicho también, sacarlos, que ellos vean otros niños, de pronto meterlos a un jardín, donde les enseñen, donde haya más niños que vean como ese ánimo a los otros, sacarlos al parque, a una biblioteca. Así. ¿Qué diferencia hay entre habilidades sociales y las habilidades cognitivas que desarrollan en la etapa de primera infancia? ¿Qué diferencia? La diferencia entre las sociales y las cognitivas es que cuando un niño no, está un poquito porque no. Pues la diferencia entre las sociales es la relación entre las personas, el respeto, por ejemplo, la amabilidad, ¿sí? Y la cognitiva es el aprendizaje, que aprenda bien, capte bien las cosas. La siguiente pregunta es de selección múltiple. Para usted, ¿cuáles son las habilidades sociales que se deben desarrollar en la infancia? A. La facilidad de relacionarse con los demás. B. La conducta que tienen los menores. C. El desarrollo de su cerebro y destrezas de su aprendizaje. Y D. Todas las anteriores. Todas las anteriores. ¿Qué rango de edad considera usted que el menor empieza a aprender o a adquirir hábitos? ¿Qué rango? ¿Edad? Sí, señora. He escuchado que desde el vientre de la madre los niños empiezan a aprender y a entender las cosas, pero más cuando ya están en el contorno de las personas o del hogar. Aprenden mucho porque ven las cosas, ven ejemplos, y aprenden. ¿Qué alimento considera que es esencial en la edad de 0 a 5 años? ¿Qué alimento? Sí, señora. De 0 a los 5 años, el primer alimento importante sabemos que es la leche materna.
por allá, las frutas, las verduras, los carbohidratos, los, todo lo que le alimente al niño para una buena nutrición. ¿Cree usted que la desnutrición infantil afecta en el desarrollo de las habilidades sociales de los menores? El desarrollo infantil afecta. La voy a volver a leer. ¿Cree usted que la desnutrición infantil afecta en el desarrollo de las habilidades sociales de los menores? Sí, afecta porque ellos no se van a relacionar socialmente así con los demás, con eso sí estamos hablando de los niños que son los que no se van a relacionar con los niños que son bien alimentados, porque no van a tener como la misma energía para jugar con ellos, para correr, para mamá, ¿sí? Esta pregunta también es de selección múltiple. En su opinión, ¿qué son las habilidades sociales? A. Es el conjunto de conductas y actitudes de un individuo donde se desarrollan habilidades como relaciones interpersonales, solución de problemas y las habilidades motrices. B. Son las destrezas que implementa el menor a la hora de tomar decisiones, la forma de aprendizaje y la motricidad. Y C. Son las formas de adaptarse al entorno que lo rodea. Me parece como la C, me parece como una lógica, ¿no? ¿Entre la A y la C? Sí. Entre la primera y la A y la C son las más lógicas. ¿Conoce algún programa que contenga estrategias de mejora para generar un cambio social acerca de la problemática? Los programas que yo conozco para esa problemática, he visto de que se dan desarrollo y crecimiento, los programas de IPC que son de desayunos saludables, como las que también dan a bienestarina, así. ¿Qué tipo de alimentación considera que se les debe dar a los menores en su etapa de crecimiento? El tipo de alimentación que debe dar a los niños en su crecimiento es la leche, las verduras, las frutas, las proteínas. Una buena alimentación para los niños en el crecimiento. Sí, señor. Ejercicio. Estamos hablando de alimentación. Eso es algo que va aparte. Sí, señora. La siguiente pregunta es de selección múltiple. ¿Considera apropiado que los padres presten más atención a los síntomas que aparecen a causa de la desnutrición en un menor? A. Sí, porque se puede llevar a un control y lograr mitigar el problema. B. Sí, porque ayuda al menor a combatir esta afectación desde los primeros síntomas. C. Sí, porque como padres se debe tener un seguimiento de los hijos en relación a su nutrición. O D. Sí, porque es deber de los padres. Pues yo digo que todas son importantes. Todas son importantes. Cuando un menor padece de desnutrición, ¿se puede evidenciar un bajo rendimiento al realizar sus actividades diarias? Sí, claro, se ve la diferencia del niño cuando está desnutrido a hacer sus actividades, porque su fuerza, su ánimo no va a ser el mismo. Esta pregunta también es de selección múltiple. Dice, ¿qué síntomas considera que tiene un menor que sufre de desnutrición infantil? A.
bajo de peso y crecimiento lento. B, estómago inflamado y dolor en él. C, cansancio y fatiga. D, todas las anteriores. Creo que todas las anteriores. Un menor que sufre de desnutrición tiene la misma capacidad de aprendizaje al que no la sufre. No, un niño que sufre de desnutrición no tiene las mismas capacidades que un niño que no sufre esta enfermedad. ¿Por qué? Porque un niño con desnutrición, primero, bajo de peso, bajo de defensa, bajo de ánimo, mientras que un niño que está bien y tiene sus fuerzas bien activas. ¿Cree que es importante que el gobierno brinde ayudas a las familias que tienen un menor con desnutrición? Sí, claro, es muy importante y además es un deber que tiene el gobierno de estar pendiente en esa área. La siguiente pregunta también es de selección múltiple. Para su criterio, ¿de qué se trata el derecho a la alimentación? A. Es el derecho de poder comer sus 3 comidas diarias y tener un entorno limpio y con los servicios públicos. B. Es un derecho de todos los niños y es un derecho que todos los niños tienen que tener garantizado por medio de una alimentación suficiente, accesible, permanente y con condiciones saludables. O C. Es el derecho que les brinden refrigerios y medias nuevas para complementar su dieta alimentaria. Pues está entre la A y la B, pero todas son importantes, claro. Si hay programas que puedan ayudar, todas son importantes. Desde su punto de vista, ¿cree usted que el entorno influye para que los niños puedan desarrollar todas sus habilidades sociales? Sí, es muy importante su entorno, porque lo que ellos ven, eso es lo que aprenden, lo que ellos escuchan, ellos lo hablan, que es importantísimo el entorno en que ellos crecen o vivan. ¿Está de acuerdo? Si es un entorno malo, pues no va a aprender cosas malas, pero si es un entorno bueno, pues el niño siempre va a aprender cosas buenas. Por eso siempre el mejor lugar para que un niño crezca es donde haya un buen entorno, una buena relación en la familia. ¿Está de acuerdo con el funcionamiento que establece el ICBF al brindar ayudas de alimentación a familias vulnerables? Sí, claro, estoy de acuerdo. Muy de acuerdo porque hay muchas familias que aunque trabajen, pero no ganan lo suficiente como para tener una buena alimentación para sus hijos. ¿Qué conductas son afectadas a raíz de la desnutrición infantil? Entonces, ¿me voy a decir la pregunta? Sí, señora. ¿Qué conductas son afectadas a raíz de la desnutrición infantil? A las conductas, pues, por ejemplo, que el niño no va a tener como esa misma capacidad, de pronto va a ser un niño no va a ser un niño muy interactivo como nosotros, tantas que hay, creo que ¿Es importante que desde el vientre se tenga una buena nutrición? sí, claro, es muy importante, eso lo sabemos cuando tenemos citas en controles médicos, que es lo primero que el doctor manda, que tengamos una buena alimentación. ¿Al tener desnutrición infantil un menor le afectaría en su crecimiento físico? Sí, claro, sí afecta demasiado porque su crecimiento no va a ser el mismo, su desarrollo en su cuerpo no va a ser el mismo. Va a ser una persona con
crecer igual, no va a tener las mismas defensas. Eso es lo que yo creo. Señora Egna, muchísimas gracias por su tiempo, por ayudarnos a diligenciar la entrevista. Bueno, muy amable a ustedes, espero que les haya servido mi respuesta. Hasta luego. Mi nombre es Lina Tatiana Rodríguez, estudiante de Trabajo Social de la Universidad Uniminuto. Nos encontramos con el señor Alfredo Rodríguez, quien nos va a diligenciar la encuesta. Señor Alfredo, ¿está de acuerdo que utilicemos sus respuestas para uso educativo? Sí, estoy de acuerdo. Bueno, don Alfredo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes también. Mi nombre es Lina Tatiana Rodríguez, estudiante de Trabajo Social de la Universidad Uniminuto de Dios. Nos encontramos con Angelice Rodríguez, quien nos va a diligenciar la entrevista semiestructurada. ¿Sabe qué es desnutrición infantil? Sí, señora. ¿Qué conoce? Conozco como desnutrición infantil a aquella persona que no toma o no ingiere una alimentación adecuada. ¿Qué estrategia o política conoce que tenga el gobierno o el Estado para fomentar las habilidades sociales de la primera infancia? Se conoce como el 0 a siempre. Esta pregunta es con selección múltiple. ¿Piensa que los menores deben consumir suplementos alimentarios si presentan desnutrición infantil? Las opciones están A. Se debe consultar primero al médico antes de suministrar algún suplemento. B. Sí, deben consumir algún suplemento. C. No es necesario. D. No necesariamente tiene que padecer desnutrición infantil. Lo puede consumir todos los menores. A. Se debe consultar primero al médico antes de suministrar algún suplemento. ¿Cuál cree usted que son las habilidades principales que se deben fortalecer en la infancia? Bueno, las habilidades, lo que es la motricidad, ya sea temprana o gruesa, también lo que es la parte del desarrollo corporal del niño y las destrezas del niño. ¿Conoce usted de algún tipo de desnutrición infantil? He escuchado, si no estoy mal, está cuando presentan hundimiento en su estómago, dolor de cabeza. ¿Cree que la desnutrición infantil no permite que se desarrollen las habilidades cognitivas del menor? Puede interferir en su proceso de desarrollo cognitivo. Esa pregunta es de selección múltiple. Cuando el menor no consume su alimento adecuado por algún factor, ya sea enfermedad o malestar, ¿actúa o se comporta diferente? A. Sí, porque no se ha alimentado correctamente. B. Sí, porque al estar con el malestar no puede comportarse normalmente. C. No, porque el alimento no influye en su comportamiento. Bueno, en esta pregunta acerca si el menor no puede consumir sus alimentos adecuados, ya sea por alguna afectación, yo creería que con las opciones que me acabas de dar, puede ser la B. Sí, porque al estar con el malestar no puede comportarse normalmente. ¿Cómo evitaría usted que algún menor padezca de desnutrición infantil? Bueno, ¿cómo evitaría yo? Pondría en práctica un plan de nutrición para que al tener ese conocimiento voy a saber qué poderle dar al niño o al menor, como es el caso de lo que son proteínas, las verduras, los carbohidratos. ¿Qué enfermedades se pueden dar a raíz de la desnutrición infantil? Enfermedades, bueno, puede haber de pronto aparecer un
una úlcera, un dolor estomacal, bueno, pueden haber más. ¿Qué causa la desnutrición infantil en el desarrollo social del infante? ¿Qué, perdón? ¿Qué causa la desnutrición infantil? Sí, señora. De pronto el socializarse. No va a tener de pronto la misma motivación que un niño que tiene, digamos, todas sus proteínas, a un niño que pues si no ingiere nada, obviamente va a tener, su motivación no va a ser la misma y no se va a poder de pronto, o no va a poder fluir con otro niño. ¿Es apropiado que las familias cercanas de los menores tengan una guía que instruya una buena alimentación desde su casa? Sí, debería. Y bueno, pues al tener esta nutrición o este plan de nutrición, va a ayudar a que el niño tenga un hábito de tomar, digamos, el desayuno, sus medias nueves, el almuerzo, las onces y la comida. Esta pregunta es de selección múltiple. ¿Cuál cree usted que son las habilidades principales que se deben fortalecer en la infancia? A. La inteligencia y destreza. B. La motricidad y las conductas adecuadas. C. Las relaciones interpersonales y sus aptitudes. D. La comunicación y expresiones. E. Todas las anteriores. Todas las anteriores. ¿Cree usted que el rendimiento de los infantes se deriva a su alimentación? Justifique su respuesta. Sí, puede interferir mucho el rendimiento de los infantes de acuerdo a su alimentación. Al niño al no ingerir un alimento correspondiente, puede empezar a haber unas bajas calificaciones en el colegio, se va a indisponer, no va a tomar atención, va a ser una persona dispersa. ¿Le parece importante que los menores desde sus hogares y en el colegio les enseñen a tener una alimentación adecuada? Justifique su respuesta. Sí, me parece importante que los menores desde sus hogares y también pues en el colegio les enseñen. En casa, bueno, como padres tenemos la responsabilidad, es la primera responsabilidad que se tiene del menor y ya su segundo hogar es el colegio, entonces ya debe ir muy de la mano. La desnutrición infantil afecta en la concentración de los menores a la hora de realizar sus compromisos académicos. Justifique su respuesta. Bueno, sí, también puede ser parte de que al no recibir la alimentación adecuada, se va a notar que el niño no se concentre en las actividades o en lo que se realice dentro del aula de clase. Y no solamente en el aula de clase, sino en su casa. De pronto el papá va a querer de pronto llamarle o decirle, vamos a hacer aquella actividad, o de pronto tareas que le dejan del colegio. Y a veces de pronto y pasa casos de que los papás a veces ven que su hijo no rinde. Y es por eso, porque a veces no se tiene la alimentación adecuada. Esta pregunta también es de selección múltiple. ¿Los comportamientos de los padres tienen alguna influencia en el desarrollo social de los niños? A. Sí, porque los niños tienden a repetir los comportamientos de los padres. B. No, porque los niños desarrollan su propia conducta. Y C. Sí, porque ellos son el reflejo de sus padres. Bueno, lo que es la A y la C tienen mucho en común, pero en este caso la respuesta es la A. Sí, porque los niños tienden a repetir los comportamientos de los padres. Indique alguna solución o estrategia para mejorar la conducta de los menores con respecto a las consecuencias que deja la desnutrición infantil. Bueno, alguna solución o estrategia que puede de pronto tomarse en cuenta para que la conducta en los menores pueda, digamos, dejar lo que es la desnutrición, podría ser un taller de padres, no solamente y acompañado a hacer también un taller para con los niños,
Entonces, con el taller de padres se podría de pronto enseñarles a los padres de familia de cuáles son los nutrientes o lo que el niño necesita de acuerdo a su edad. Sí, a veces de pronto ya cuando el menor ya es destetado, a veces los padres no saben qué darle. Entonces a veces no se tiene como ese manejo. Y en cuanto a los niños, enseñarles que las golosinas dañan a los dientes, que hay cosas que no se deben comer porque todavía no es el tiempo adecuado, porque de pronto al ingerirlo nos va a sentar mal. Entonces yo creo que eso es un acompañamiento tanto para padres como a niños. ¿Por qué cree que la desnutrición afecta en las relaciones interpersonales de los menores? Bueno, creo que puede afectar la desnutrición en las relaciones interpersonales de acuerdo a que el niño tal vez, bueno, va a sentir que de parte del otro niño o de otra persona ese rechazo, el de que no puede tener tal vez lo mismo que el otro. A veces sucede en los colegios que, digamos, el niño lleva 11 y el otro niño no. Entonces a veces de pronto él se va a sentir, no me le acerco porque de pronto va a pensar que otra cosa. Bueno, pueden haber muchos factores, pero yo creo que el niño de pronto sí se le va a dificultar el relacionarse. Esta pregunta también es de selección múltiple y dice, ¿considera que existe alguna solución o alternativa para disminuir los casos de desnutrición infantil dentro del territorio? A, sí existe. B, no existe. C, no se habla del tema. Bueno, sí existe. Mi respuesta sería la A. Si existe alguna solución o alternativa para disminuir estos casos de desnutrición, inclusive hay lugares o personas que ayudan para afrontar estas crisis que se dan a veces en poblaciones más vulnerables. ¿Considera que un menor padece desnutrición infantil cuando no es activo o enérgico? Justifique su respuesta. Bueno, considero que el menor puede padecer de desnutrición infantil cuando no es activo. Bueno, puede presentarse en algún momento donde se ve que el niño como que se ve el cansancio. Entonces también pues ahí es cuando uno como que identifica a este niño de pronto debe estar pasando por algo, un caso similar a eso, porque esos son como los síntomas que se presentan cuando el niño no está recibiendo los nutrientes pues adecuados. Entonces ahí se ve reflejado. Cuando el menor padece desnutrición, ¿no se adapta con facilidad a su entorno? Yo creería que sí, no le es fácil, perdón, no le es fácil el poder. ¿Cuál estrategia implementaría para que el niño desarrolle las habilidades sociales? Bueno, la estrategia que yo implementaría para que el niño desarrolle esas habilidades sociales, de pronto a través de actividades ya que sean lúdicas, que sean didácticas, y de esta manera pues el menor va a poder como soltarse un poquito, de pronto abrir su corazón. Hay niños que a veces no pueden estar con hambre y no dicen nada, entonces a veces hay actividades que podrían de pronto ayudarnos, como los juegos, para que el niño de pronto se suelte o se dé más y diga, bueno, es que estoy así a veces o mi comportamiento es así, es por esto. Entonces a veces darle como confianza a los niños y pues yo haría juegos lúdicos, didácticos. ¿Qué diferencia hay entre habilidades sociales y habilidades cognitivas que se desarrollen en la etapa de primera infancia? Bueno, la diferencia es que hay entre las habilidades sociales y habilidades cognitivas que se desarrollan en la primera infancia. Se conoce que las habilidades sociales son como esas habilidades de llevar una conversación o una comunicación con otra persona.
Y las habilidades ya cognitivas es la capacidad de desarrollar ya problemas ya sea matemáticos, pronto la lectura, se puede, es como la diferencia. Esta pregunta también es de selección múltiple. Para usted, ¿cuáles son las habilidades sociales que se deben desarrollar en la infancia? A. La facilidad de relacionarse con los demás. B. La conducta que tienen los menores. C. El desarrollo de su cerebro y la destreza de su aprendizaje. D. Todas las anteriores. Bueno, esa tiene un poquito de cada una, pero creo que ahí sería, todos tienen como su complemento, entonces sería D, todas las anteriores. ¿Qué rango de edad considera usted que el menor empiece a aprender o adquirir hábitos? Bueno, el rango de edad exactamente no hay, ¿sí? Porque cada niño es diferente. Pero en el caso que yo tengo una niña ya de 1 año, puedo ver a mi experiencia, he visto que sus hábitos ya unos iniciaron desde que estaba pues bebé, como es el succionar, ¿sí? Ya cuando ellos ya saben que deben alimentarse, entonces ellos ya buscan su comida y eso ya va a ser parte del hábito. Ya después empiezan a ver unos hábitos más marcaditos a partir de los 6 meses, ¿sí? Que ya empiezan a pedir las cosas, entonces ya ahí se empiezan a ver algunos hábitos porque ya empiezan a comunicarse con uno. ¿Qué alimento considera que es esencial en la edad de 0 a 5 años? Un alimento que sea esencial en esta edad de 0 a 5 años. Bueno, el alimento que nos recomiendan a todas las mamás es la lactancia exclusiva, que se da desde los 0 meses hasta los 2 años de edad, y ya en adelante a partir de, que es la que digamos la complementaria, porque así a partir de los 6 meses ya uno puede darle otro tipo de alimentos que van a ayudar pues en su proceso de formación y todo eso. Entonces eso sería como... ¿Cree usted que la desnutrición infantil afecta en el desarrollo de las habilidades sociales de los menores? Justifique su respuesta. Sí, puede afectar la desnutrición en el desarrollo del niño, por supuesto, la falta de comunicación, la falta de interés. Esta pregunta también es de selección múltiple. En su opinión, ¿qué son las habilidades sociales? A. Es un conjunto de conductas y actividades de un individuo donde se desarrollan habilidades como relacionarse interpersonalmente, solución de problemas y habilidades motrices. B. Son las destrezas que implementa el menor a la hora de tomar decisiones, la forma de aprendizaje y la motricidad. Y C. Son las formas de adaptarse al entorno que lo rodea. Todas son muy parecidas, pero en esta ocasión la A es como la más completa. ¿Conoce algún programa que contenga estrategias de mejora para generar un cambio social acerca de la problemática? En el momento no recuerdo ninguno. ¿Qué tipo de alimentación considera que se les debe dar a los menores en su etapa de crecimiento? ¿Qué alimentos considero yo que se le deben dar a los menores en su etapa de crecimiento? Bueno, hay doctores o hay pediatras que recomiendan dar vitaminas que ayudarán en la parte de crecimiento o de su desarrollo, que traen hierro, ácido fólico, traen calcio. Esta pregunta también es de selección múltiple. ¿Considera apropiado que los padres presten más atención a los sistemas que aparecen a los síntomas, que aparecen a causa de la desnutrición de un menor? A. Sí, porque se puede llevar un control y lograr mitigar el problema. B. Sí, porque ayudará al menor a cambiar esa afectación desde los primeros síntomas. C. Sí, porque como padre se debe tener un seguimiento de los hijos en relación a su nutrición. Y D. Sí, porque es deber de los padres. Bueno, yo considero que
de las respuestas sería para mí sería la A. Debe tener el papá un control y lograr de pronto mitigar a que el problema no vaya a ser mayor. Cuando un menor padece desnutrición, ¿se puede evidenciar un bajo rendimiento al realizar sus actividades diarias? Justifique su respuesta. Sí, puede traer un bajo rendimiento, no va a querer de pronto participar, es poco expresivo y se va a aislar. Esta pregunta también es de selección múltiple. ¿Qué síntomas considera que tiene un menor que sufre de desnutrición? A. Baja de peso y crecimiento lento. B. Estómago inflado y dolor en él. C. Cansancio y fatiga. D. Todas las anteriores. De todas las anteriores. Un menor que sufre de desnutrición tiene la misma capacidad de aprendizaje al que no la sufre. Justifique su respuesta. Bueno, un menor que pues sufre desnutrición tiende a no tener la misma capacidad de un niño que pues está recibiendo los nutrientes necesarios. ¿Cree que es importante que el gobierno brinde ayudas a las familias que tienen un menor con desnutrición? Sí, deberían el gobierno colaborar o brindar esa ayuda, ya que muchas personas tienen sus niños o tienden a ser tan vulnerables esta población o esta categorización de niños de ese rango de edad por el motivo de que no hay una ayuda, no hay los recursos necesarios. Entonces sí debería aplicarse esa propuesta. Esta pregunta es de selección múltiple. Para su criterio, ¿de qué se trata el derecho a la alimentación? A. Es el derecho de poder comer las 3 comidas diarias y tener un entorno limpio y con los servicios públicos. B. Es un derecho que todos los niños tienen que tener garantizado por medio de una alimentación suficiente, accesible, permanente y en condiciones saludables. O C. Es el derecho a que les brinden refrigerios y medias nuevas para complementar su dieta alimentaria. La B. La siguiente pregunta es, desde su punto de vista, ¿cree usted que el entorno influye para que los niños puedan desarrollar todas sus habilidades sociales? El entorno sí puede influir, ya que allí en ese campo pues empiezan a desarrollar sus habilidades como la comunicación interpersonal con los demás, el entablar una conversación, el de desplazarse, el de compartir. ¿Está de acuerdo con el funcionamiento que establece el VICE-BF al brindar ayudas de alimentación a familias vulnerables? Justifique su respuesta. Sí, claro, ya que esas familias vulnerables, pues al tener este respaldo van a poder solucionar este problema que se está viendo mucho en ciertos lugares, algunos municipios del país. Eso ayudaría a que migrara o que ya se viera, digámoslo así, una solución para ello. Bueno, ¿qué conductas son afectadas a raíz de la desnutrición? Bueno, las conductas que son afectadas a raíz de la desnutrición es la socialización, la falta de atención y la convivencia con los demás. ¿Es importante que desde el vientre se tenga una buena nutrición? Sí, claro, al no recibir estos nutrientes, el niño puede nacer bajo de peso. Al tener desnutrición infantil un menor, ¿le afectaría en su crecimiento físico? Justifique su respuesta.
Yo creería que sí, porque al no tener, digamos, hay nutrientes que ayudan al calcio al fortalecer sus huesos, entonces al no tenerlos yo me imagino que afecta mucho en su crecimiento y más en su desarrollo corporal. Bueno, Lisette, muchas gracias por su tiempo y por ayudarnos a diligenciar la entrevista. Bueno, muchas gracias a ustedes, estudiantes de Minuto de Dios. Buenas tardes, nos encontramos con la señora María Isabel, a la cual le vamos a realizar una entrevista. Buenas tardes, doña María Isabel. Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Muy bien. Bueno, doña María Isabel, nuestra entrevista se va a centrar en el tema la nutrición infantil, pues como una problemática. Entonces, ¿sabe usted qué es la nutrición infantil? Pues he tenido conocimiento por parte de una sobrina que tuvo desnutrición severa, que fue desnutrición número 1. Ya prácticamente la llevó pues a la muerte. Estuvo en cuidados intensivos, tuvieron que, pues, los médicos batallar con ese problema, primero hidratación y luego implementar una alimentación, empezar por recuperarla desde el comienzo, desde el día 1 hasta el día que salió de la clínica. Creo que sí, esas son todas las estrategias que utilizaron para mitigar esa problemática en ella. Sí, señora, para poder recuperarle y restablecerle pues sus derechos, porque pues es uno de sus derechos, su nutrición, que fue algo que le fue vulnerado. Listo, sí, señora. Entonces, ¿conoce alguna estrategia que tenga el gobierno o políticas para fomentar las habilidades sociales de la primera infancia? Pues yo siempre he tenido conocimiento de los refrigerios escolares, en los jardines del bienestar familiar, que le dan su almuerzo, sus medias nueves y sus onces a la primera infancia, que es en los jardines de bienestar familiar. Ah, listo, sí, señora. Entonces, ¿usted piensa que los menores deben consumir suplementos alimenticios si en el caso de que padezcan de desnutrición infantil? A, se debe consultar primero al médico antes de suministrar algún suplemento. B, si deben consumir algún suplemento. C, no es necesario. O D, no necesariamente tiene que padecer de nutrición infantil. Lo pueden consumir todos los menores. No necesariamente. Pienso que eso ya va de acuerdo a cómo los cuidadores de primera mano, o sea, sus papás o su mamá, le llevan su alimentación y su nutrición al menor. Pienso que eso ya es como de libre escogencia y de acuerdo a la dieta o a la alimentación que tenga cada quien en sus hogares. Pues a mi punto de vista y mi punto personal, uno de madre o de padre se vuelve la mayoría del tiempo muy recursivo, pues por ver y alimentar mucho mejor a sus hijos, porque de eso depende pues un buen desarrollo y una buena atención en el colegio, que no sufra de atención, de desatención, sino que sean mucho más activos y se concentren mucho más sus actividades escolares. Pienso que la motricidad fina, em, pienso que la motricidad fina, la mentalidad, la creatividad en el desarrollo. Listo, sí, señora. Entonces, ¿conoces algún tipo de nutrición infantil? Sí, una ya con la anterior pregunta que me hizo, vuelvo y la repito, que lo fue el proceso, entonces ahí es donde uno aprende a cómo es la desnutrición como tal. Listo, sí, señora. Entonces, que la desnutrición infantil no permite que se desarrollen las habilidades cognitivas. ¿Esto afecta en eso? Sí, a futuro sí le afecta porque obviamente le va a afectar en su desarrollo, en su crecimiento y en su desarrollo como cognitivo, creativo, de mentalidad, de todo eso no les va a ayudar a agilizar en ciertos momentos la mente para así poder dar una mejor respuesta a su educación o su desarrollo como personita. Claro, sí, señora. Es debido a esto cuando el menor no consume su alimento adecuado para alguna afectación, ya sea enfermedad o malestar, actúa o se comporta de
manera diferente. Sí, eso le afecta en la parte de la atención, o sea, la parte de la atención. eh, son niños muy retraídos, son niños que todo el tiempo están con mucho sueño, con mucha pereza. Entonces, eso es como falta de cuidado y de atención, la problemática que trae la desnutrición infantil. Claro, sí, señora. Entonces, ¿cómo evitaría usted que algún menor padezca de desnutrición infantil? Pues pienso yo que uno debe informarse en la parte por ejemplo, la parte del gobierno y eso, pues cómo uno debería como un adulto poderle aportar a alguien que esté pasando por esa situación, a ese menor especialmente que esté pasando por esa dificultad de pronto de que los padres estén pasando por alguna dificultad económica, uno poderle colaborar y poderle aportar para poderle poner pues un granito de arena para que ese menor no sufra de desnutrición. Y si uno está en sus manos, poderle colaborar con cualquier recurso, ya sea del gobierno o de recursos propios de uno mismo, pensaría que yo haría esa labor, sí, señora. Ah, listo, sí, señora. Entonces, ¿qué enfermedades se pueden dar a raíz de la desnutrición infantil? Que usted conozca. Sí, la desnutrición, pues lo que a mi conocimiento he escuchado siempre, pues que le dan la anemia porque la anemia Sí, claro. por falta de alimentación o por muchos problemas más, pues obviamente debilita a la persona y, y los lleva a un punto de que prácticamente el niño pueda perder hasta la vida. Entonces, cuando el menor sufre de nutrición infantil, su parte social o de relaciones se afecta y cómo se puede afectar, cómo puede afectar ahí la desnutrición en el desarrollo social del infante. ¿Cómo lo puede afectar? Yo pensaría que, y he visto, por ejemplo, que los niños que padecen de nutrición son niños que mantienen como muy reprimidos, muy aislados, no socializan por, porque son personas demasiado, o sea, como tímidas, retraídas, y precisamente pues porque ellos ya tienen un problema que ya viene desde pequeños, entonces eso los hace como no ser como incluyentes en algunos grupos de algunos niños que sí pueden tener su buena alimentación, su buena nutrición, a comparación de aquel niño pues que no tiene bueno, que los padres pueden llegar a tener problemas en aportarle su alimentación como debe de ser, llámese porque no tienen trabajo los padres, porque no tienen recursos, entonces eso le afectaría, eso es mi punto de vista, pienso que sí. Ah, listo, sí, señora, claro, le afectan sus relaciones sociales con otros menores, ¿cierto? Sí, señora, exactamente. Entonces, ¿cuál cree usted que son las habilidades principales que se deben fortalecer en la infancia? A, la inteligencia y destreza, B, la motricidad y las conductas adecuadas, C, las relaciones interpersonales y sus actitudes, D, la comunicación y expresiones, o E, todas las anteriores. Pues para mi punto de vista pienso que son todas las anteriores porque eso hace parte del desarrollo de la persona y del ser humano a futuro de que ya pase a ser una persona adulta. Sí, sí, señora. Entonces, por esta razón es adecuado, es apropiado que los familiares cercanos, los papás, bueno, los que vivan con el menor, tengan una guía que instruya una buena alimentación desde su casa o no es necesario que se les brinde estas instrucciones. Pues yo pienso que en este punto de la vida pues ya hoy los papás son papás más de cosas materiales. Yo pensaría que sí deberíamos de tomarnos como más tener más sentido de pertenencia y más sentido de apropiación de uno ver cómo uno alimenta a un hijo y cómo nutrirlo y ayudarle en su desarrollo físico y mental y
todo lo que de ahí conlleva a su desarrollo total como ser humano. Bueno, entonces, ¿cuál cree usted que cree usted que el rendimiento de los infantes se deriva de su alimento? O sea, que si comen, posiblemente tengan un buen rendimiento escolar y social, ¿o no? Pensaría yo que 50 y 50, porque una parte va en la alimentación y otra parte, pues saliendo un poquito del tema, es de la falta de atención de los papás. Pienso yo que ahí sería parte de alimentación, o sea, un 50%, y la otra, la parte de la atención y el apoyo que uno le puede dar como padre a un hijo, tanto físico como moral, alimenticio, y de ahí parte en adelante. Sí, señora. Claro, entonces, ¿le parece importante que los menores desde sus hogares y en el colegio se les enseñen a tener una alimentación adecuada, a consumir alimentos adecuados? Sí, pensaría que uno debe darle una alimentación adecuada, balanceada, para que ellos cojan hábitos como tener una alimentación, no tanto que el niño coma y coma, no, un alimento que le nutra, que le ayude a su desarrollo y que le alimente. Sí, claro, sí, señora. Entonces, la nutrición infantil afecta en la concentración de los menores a la hora de realizar sus compromisos académicos, sus tareas, a la hora de poner atención en clase. Sí, porque obviamente un niño mal alimentado, un niño mal nutrido, nunca va a ser un mejor alumno, siempre va a ser un niño con déficits de atención, como lo hemos venido pues hablando. Claro, sí, señora. Entonces, los comportamientos de los padres tienen alguna influencia en el desarrollo social de los niños. Sí, porque los niños tienden a repetir los comportamientos de los padres, no porque los niños desarrollan su propia conducta, sí, porque los niños son el reflejo de sus padres. ¿Qué considera usted? Para mi punto de vista, la sé, porque el niño va a aprender lo que el padre o la madre le enseñen, o las actitudes de uno, la formación de uno. Y obviamente si un niño ve que un padre se alimenta mal, una mamá se alimenta mal, obviamente él va a repetir el mismo patrón. O sea, él viene de herencia y va a repetir los mismos patrones más adelante, pues con sus hijos. Claro que sí, doña María Isabel. Entonces, pasando a la siguiente pregunta, indique alguna solución o proponga alguna solución estratégica para mejorar la conducta de los menores con respecto a las consecuencias que deja la desnutrición. ¿Alguna solución o taller o alguna destreza que ellos desarrollen de pronto? Pues yo pensaría que ahí entraría la parte médica y la parte nutricional. Yo pensaría que uno debe de ir de la mano con una nutrición infantil, con una nutrióloga infantil, para que de acuerdo a sus edades y de acuerdo a su desarrollo, el profesional le ayude a uno como padre a llevarle una buena nutrición y a guiarle una buena nutrición a nosotros los padres de familia. Pensaría que esa sería una estrategia. Talleres, yo estaría de acuerdo con los talleres, claro, por el bienestar de nuestros hijos, sí. Bueno, entonces, ¿por qué cree que la nutrición infantil afecta las relaciones interpersonales de los menores? Pues pensaría yo que de pronto ¿No les ayuda a socializar de pronto? no les ayuda a ¿O no les socializar. interesa? No, muchas veces les interesa el tema porque ellos viven como en un mundo muy, como pensando en el mundo de que tengo hambre, de que no desayuné, de que no almorcé, de que mi mami no me dio un desayuno bien o no tuvo para darme desayuno y lo tuvo que mandar al colegio sin desayuno. Entonces, obviamente el niño va a llegar con desinterés, sin ninguna ganas de estudiar, porque a ver, si no hay nutrición, pues no hay ganas de estudiar, no hay energía, no hay esa habilidad para sostener, pues, para sostener un nivel académico en lo posible, un nivel académico bueno, en buen estado, en buenas condiciones, en buenas condiciones. Ah, listo, sí, señora. Entonces, ¿considera que existe alguna solución o alternativa para disminuir los casos de desnutrición dentro del territorio? ¿Sí existe, no existe o no se habla mucho del tema? Sí,
se habla mucho del tema, lo que pasa es que muchas veces los papás tienen mucho desinterés sobre eso y ellos creen que pues de pronto con lo que ellos les dan en su casa o les pueden ofrecer es más que suficiente. Pero pienso yo que más allá del interés, sí falta mucho taller, muchas estrategias y alternativas y que le brinden a los padres o nos brinden a los padres para uno tener como a la mano todas las herramientas para poder asimismo ayudar al infante. Claro que sí. Entonces, esto también, como ya hemos visto, afecta o sea, le dificulta al menor desarrollarse. Entonces, usted considera que el menor no se puede adaptar muy fácil a su entorno, a su colegio, a su casa cuando padece desnutrición infantil. Sí, claro, obvio, lo que yo he venido diciendo, desde el comienzo lo he venido diciendo, es que un niño nunca va a poner atención y nunca va a poner cuidado o la atención que se debe en sus respectivas tareas educativas, pues debido a su problemática y a su falta obviamente, de nutrición, como la palabra lo dice, su alimento, su sustento, que es, o sea, por ejemplo, un desayuno es esencial en un niño, pues para que asimismo él sea una persona productiva, no una persona que llegue allá al salón como a desinteresadamente, sin energía, sin ganas de hacer nada. Entonces, usted, o sea, ¿qué diferencias considera que tienen las habilidades sociales de las cognitivas? O sea, ¿qué pueden ser las habilidades sociales? Las relaciones, de pronto, y las habilidades cognitivas, de pronto también piensa usted que de pronto puede ser la parte mental. Obviamente cuando un niño es bien nutrido, es bien alimentado y es bien cuidado por sus padres, que tengan una buena alimentación, obviamente va a ser un niño productivo, un niño muy sociable, una persona que se puede ejercitar muy bien, pues debido a que él tiene la carga energética que el profesor o el maestro o la tarea que va a implantar en su centro educativo, él tiene todo para responder como debe de ser. Entonces ahí serían la productividad, el niño se socializa mejor, es más energético, entonces yo diría en las habilidades cognitivas, ¿cierto? Sí, y las habilidades sociales son las relaciones que ellos tengan, ¿cierto? Como usted lo menciona, que no se van a poder desarrollar bien o socializar o poner atención en clase. Ahí está el polo opuesto, que es un adolescente o un niño muy activo, que es muy concentrado en su clase, es muy pendiente de sus cosas y va un paso adelante del niño que carece de alimentación y de nutrición. Para usted, entonces, ¿cuáles son las habilidades sociales que se desarrollan en la infancia? Entonces, A, la facilidad de relacionarse con los demás, B, la conducta que tienen los menores, C, el desarrollo de su cerebro o las destrezas en su aprendizaje, o D, todas las anteriores. Yo pienso que la C, el desarrollo de su cerebro y la destreza en su aprendizaje. Claro que sí, muy importante esas etapas de la vida. Sí, señora. Listo. Entonces, ¿qué rango de edad considera usted que el menor empieza a aprender o a adquirir hábitos? Yo pensaría que a partir de los 3 años de edad ya es una personita que uno tiene que aprender a saberle guiar sus conductas y sus, ¿cómo le dijera yo? Como su proceso de su desarrollo, su crecimiento y sus hábitos que uno ya debe empezar a implantar en el menor a partir, pues nosotros como padres debemos de empezar a enseñarle y a implantarle para su desarrollo y su bienestar. Entonces, por esta razón, ¿qué alimento es esencial en la edad de 0 a 5 años? Desde que el menor nace hasta que se va desarrollando en su vida. Pues yo pienso que un menor necesita mucho la alimentación como la leche materna, la lactancia. La lactancia en especial es fundamental para un menor de edad. Su lactancia, porque de ahí provienen muchas destrezas en su cerebro, en su parte cognitiva, su alimentación balanceada como quesos, leches, verduras, lácteos, bueno, en sí, todas carnes,
Por eso es necesario para el desarrollo y el crecimiento del menor. Claro que sí, la leche materna es muy importante. Entonces, en su opinión, ¿qué son las habilidades sociales? Eh, es un conjunto de conductas y actitudes de un individuo donde se desarrollan habilidades como relaciones interpersonales, solución de problemas y las habilidades motrices, como ya lo hemos venido hablando. O B, son las destrezas que implementa el menor a la hora de tomar decisiones, la forma de aprendizaje y motricidad. O C, son las formas de adaptarse al entorno que lo rodea. ¿Cuáles de estas ustedes pensarían que son las habilidades sociales? Para mí son las destrezas, la B. Listo, sí, señora. Pensaría que la B. Es como la más adecuada, Como ¿considera? considero para mi punto de vista, sí. Listo, sí, señora. Entonces, ¿conoce algún programa que contenga estrategias para mejorar, para la mejoría o la transformación del cambio social en esta problemática de la nutrición infantil? Pienso yo que en las instituciones educativas, el maestro, el docente, el que está ahí de primera mano, muchas veces se convocan algunos padres para talleres precisamente de cómo nutrir a un niño, de cómo llevar un alumno a un aula educativa en óptimas condiciones para que él pueda responder a las diferentes actividades que el docente pueda poner. Pues sí, para que el docente pueda poner en el plantel y un alumno lo pueda llevar a cabalidad de principio a fin con éxito total. Entonces, ¿qué tipo de alimentación considera usted que se les debe dar a los menores en su etapa de crecimiento? ¿Todos los alimentos o algunos no? ¿O qué piensa? Yo pensaría que eso varía, porque uno debe implantar una alimentación sana, pero que les nutra y que les sirva, porque pues la mayoría de las veces no todo es bueno. Hay comidas que no les aporta la suficiente energía, ni las vitaminas, ni los porcentajes de nutrición que realmente va adecuado al niño, al menor, al infante. Entonces, no toda la nutrición que le damos en ciertas ocasiones es buena, sí. Tocaría, sí, uno debe de ser una alimentación muy adecuada al menor y de acuerdo a su edad. No de los pediatras, ¿cierto? Usted mencionaba eso. Sí, o sea, los pediatras, bueno, ellos están pendientes del desarrollo y del crecimiento, pero en especial de la nutricionista, que es la que le puede llevar un rango o cierta, cierta receta, como le dijera yo, como una tabla de alimentación de acuerdo a su edad, su talla en lo que tiene que estar. De acuerdo a la edad, se debe llevar una alimentación de acuerdo a la edad y de acuerdo a la alimentación que el niño o el adolescente lo necesite. Bueno, sí, señora. Entonces, ¿considera que es apropiado que los padres de familia presten más atención a los sistemas que aparecen a los síntomas, perdón, que aparecen a causa de la desnutrición infantil? Sí, claro, yo pienso que obviamente uno tiene que estar 100% pendiente, en especial de su nutrición y su desarrollo como personita. Listo, sí, señora. Entonces, cuando un menor padece desnutrición infantil, ¿se puede evidenciar un bajo rendimiento al hacer sus actividades diarias? Sí, claro, sí, total. Una personita, vuelvo y lo repito, una personita que no le carga energía a su cuerpo, a su estómago, a su mente, a todo, no le va a rendir como una personita que puede y que o sea, se lleva un bocado de comida bien, en óptimas condiciones y su nutrición como debe de ser. Obviamente se va a ver la diferencia del alumno o el niño o el menor. Listo. Entonces, ¿qué síntomas considera que el menor sufre cuando hay desnutrición infantil? Los siguientes. Entonces, baja de peso y crecimiento lento, estómago inflamado o dolor en él, cansancio y fatiga o todas las anteriores. Yo diría que todas las anteriores, porque pues eso lo hace una persona íntegra, o sea, eso va
Eso le afecta íntegro, una persona le afecta Todo, íntegro, toda todo, su capacidad física. toda su capacidad física, sí señora. Entonces, un menor que sufre de desnutrición infantil tiene la misma capacidad de aprendizaje que el que no sufre, o están en igualdad de condiciones al momento de aprender. Para mi punto de vista, no están en las mismas capacidades, pues ¿Listo? debido a su falencia. Listo. Entonces, ¿cree que es importante que el gobierno brinde más ayudas a las familias que tienen un menor con desnutrición infantil? Sí, yo pensaría que el gobierno debería de implantar más atención en la nutrición a menores de edad, pensaría yo. Ayuden más, ¿sí? Sí, yo pensaría que el gobierno Dentro de la debería, casa, sí, del colegio, en todo, mejor dicho. debería de incluir más a la parte infantil, a la nutrición de la primera infancia. Listo. Entonces, para su criterio, ¿de qué se trata el derecho a la alimentación, a una buena alimentación? ¿Qué piensa de ese derecho? ¿Qué sabe de ese derecho? Bueno, yo pienso que el derecho de un infante a su nutrición viene desde el vientre, o sea, que uno debe como padre y como madre garantizarle una buena vida, una calidad de vida buena, una alimentación sana, una alimentación buena en todos los sentidos. Listo, sí, señora. Entonces, desde su punto de vista, ¿cree que el entorno en el que los niños conviven y viven pueden desarrollar, o sea, ese entorno influye en que los niños desarrollen todas sus habilidades sociales o no? Sí, claro, obviamente el entorno que el niño, si el niño crece en un entorno de buen ambiente, de buena alimentación y de buen aseo, porque la higiene, todos los buenos hábitos, sí, claro, eso le ayuda mucho al infante. Listo, sí, señora. Entonces, ¿está de acuerdo con el funcionamiento que establecen los ICBF, las instituciones educativas, los colegios, con respecto a la alimentación que les dan? Pues hablo a título personal porque cuando pues, yo tenía a mi hija menor de edad yo la tuve en un hogar de bienestar familiar y pues, o sea, donde ella estuvo para mí fue excelente porque ella recibía desde sus medias 9 hasta sus 11 en la tarde y yo en mi casa me encargaba ya de seguir su alimentación y su nutrición. Entonces, pues ya sabemos que afecta mucho las habilidades sociales, pero la conducta también afecta la nutrición infantil. Sí, claro, afecta terriblemente porque muchas veces una personita puede manifestar depresión, tristeza o como puede también manifestar agresión. Entonces eso sí les afecta, de una u otra forma les afecta. Listo, señora María Isabel. Entonces, es importante que desde el vientre se tenga una buena nutrición. ¿Qué considera esto? Pues yo pienso que desde el vientre uno como madre de gestante debe tener una alimentación que pueda nutrir al bebé desde su vientre, desde su estómago. Uno debe tener una alimentación balanceada, que sea que más que todo le sirva al, al bebé para que él nazca en óptimas condiciones. Entonces, para finalizar, señora María Isabel, ¿usted cree que la desnutrición infantil afecta o contribuye a que el menor no tenga un buen crecimiento físico? Por ejemplo, que su altura no sea la correcta o su talla. ¿Sí afecta? Sí afecta y sí es visible, porque se ve, eso se ve, eso es visible. Un niño, por decir que sea bien nutrido, pongámosle un rango de 10 años. Un niño que sea bien nutrido se va a ver alto, gordito, rozagante, va a estar en su talla correcta, su peso, y se le va a ver en todos los sentidos aspectos físicos. A comparación de un niño que a la edad de 10 años se ve pues obviamente desnutrido, va a parecer más o menos un niño de 7, 8 años más o menos, porque pues obviamente se ve la desnutrición y la alimentación que le ha dado y le afecta terriblemente, sí, le va a afectar, sí, su parte cognitiva, su parte de desarrollo, su talla, su peso, todo porque no va a tener cómo desarrollar
su cuerpo, cómo subir de peso, llegar a su peso normal. Entonces, no se ve la diferencia entre un niño bien nutrido y un niño con desnutrición, siempre va a haber la diferencia. Podrán tener la misma edad, pero se ve físicamente que le afecta. Bueno, sí, señora María Isabel, entonces muchísimas gracias por su tiempo, por colaborar y ofrecer su tiempo a realizar esta entrevista. No, con mucho gusto y qué bueno y importante es aprender y poderles colaborar.